Muy buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de todo el país. Es el día 407, unidos en oración. Y el versículo base, lema, que la Iglesia Nacional lo presenta hoy es 2 Corintios 5:21. Y el texto dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto tiene una revelación impresionante. Jesucristo, que no conoció pecado, que fue un ser humano común como nosotros, pero que no conoció el pecado, se hizo pecado al morir en la cruz por medio nuestro. Y al hacerse pecado y morir en la cruz por amor a nosotros, la ira de Dios descendió sobre él y su justicia se restableció. Y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Esta es una declaración tremenda. Por lo tanto, nosotros, como creyentes en Jesucristo y que recorre espiritualmente, por así decirlo, en nuestra sangre, la sangre del Señor Jesucristo, que tiene una característica especial: el poder de eliminar al pecado. La sangre de Cristo en nosotros, espiritualmente hablando, tiene un ADN. No es como el virus, que es una porción de un ARN o una porción de un ADN. Es completa en nosotros. Y ese poder de la sangre de Jesús mata cualquier virus del pecado que pueda entrar en medio nuestro. Esto es una maravilla. Ese es el poder grandioso que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. Y la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, tiene cada miembro de esa iglesia de Cristo, recorre por sus venas, espiritualmente hablando, esa sangre de Jesús que tiene el poder, la capacidad de eliminar el virus del pecado. Qué grandioso que es el Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a entrar en oración para iniciar este tema especial que vamos a hablar en esta mañana. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra y a través de ella dar fundamentos teológicos ajustados a tu verdad, que nos permite tener una vida que a ti te agrade, Señor. En medio de esta pandemia, en medio de este volver a encerrarnos por la crisis sanitaria, Espíritu Santo, guía esta reunión. Guía, Espíritu Santo, con tu poder esta disertación a través de explicar el poder de tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos nosotros sabemos que el mundo entero está en crisis por esta pandemia. Este virus no tiene ningún impedimento de avanzar y seguir haciendo el daño que lo está haciendo. Si uno recorre las noticias y ve, por ejemplo, lo que está pasando en la India, donde hay cientos de miles que mueren continuamente por este virus, colapsado el sistema de salud, los cadáveres tienen que ser incinerados en las calles, en las plazas de las ciudades. ¿Cómo es posible que pueda llegar una situación así? ¿Qué pasaría si a nosotros como Ecuador nos suceda una situación de esa naturaleza? Sería terrible, ¿verdad? ¿Cómo realmente resolver este tema? Esperanzados todos en las vacunas, esperanzados todos de una buena administración de la vacunación, ¿no? Todo eso puede estar bien. Pero creo yo que nosotros como iglesia, como columna y fundamento de la verdad, donde cada uno de nosotros como creyentes fluye en medio nuestro el poder de la sangre de Jesús, que tiene esta característica especial de tener nuestro sistema inmunológico, espiritualmente hablando, nuestro sistema inmunológico bien elevado,
que el virus del pecado no nos puede a nosotros dañar. ¡Wow! ¿Qué debemos nosotros hacer frente a esto? Este versículo que hemos estado utilizando durante las últimas semanas de Ezequiel 47:9 se hace cada vez más importante. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Todo ser viviente que se mueva por ese río de Dios vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en esas aguas vivirá. Este es un tema central. Las naciones podrán dar salidas, soluciones, como lo están intentando hacer a través de todo una opción y alternativa de vacunas que en el mundo se está proveyendo. Nosotros como Ecuador posiblemente nos demore un par de meses más para que la vacunación llegue a hacerse una realidad. Pero el virus está ahí. El hecho de que una persona se vacune no significa que no se pueda infectar. Sabemos eso nosotros bien, sino que esa persona vacunada estará en condiciones de que no le afecte a su salud y no se llegue a morir. Pero el virus está ahí. El virus no ha desaparecido. Es como el pecado. El virus del pecado no es que ha desaparecido, ahí está, sino que la sangre preciosa de Jesús nos permite a los creyentes ser vacunados contra ese virus, para que el virus no entre en nuestra naturaleza y no nos haga daño. El virus no se reproduce como nosotros sabemos, solo se replica. Es un pedazo de ARN, es un pedazo, una porción de ADN que necesita una célula para poder replicarse. Así funciona este virus. Pero nosotros como iglesia, cada miembro de la iglesia de Cristo tiene el poder por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz por nosotros, de tener una condición en nuestra vida para que el virus no nos afecte. Eso es algo sobrenatural. En medio de esta situación, el tema que vamos a ver, como se dijo la semana pasada, vamos a hablar sobre la integridad, sobre la integridad. Vamos a conectar con este concepto de lo que se leyó al principio de 2 Corintios 5:21. ¿No? Vamos a analizarle con profundidad. El lema va a ser: la integridad es una inversión rentable. ¿Qué queríamos nosotros? ¿Una persona es corrupta o una persona no tiene integridad? ¿Qué suena peor? ¿O tiene el mismo significado? Una persona puede ser corrupta o una persona no tenga integridad, ¿verdad? Pero suena muy duro la corrupción frente a lo que es la falta de integridad. Pero tenemos que enfrentar esa realidad. Una persona que no tenga integridad es una persona corrupta. Por lo tanto, es necesario analizar qué significa la integridad. La integridad es una apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia del pecado sea expuesta a la luz de Dios. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Un versículo del Salmo 90 dice que mis hierros, que mis fallas, que mis faltas estén expuestas a la luz de tus ojos, Señor. ¡Wow! Por lo tanto, yo, si me creo que soy creyente y la sangre de Jesús corre por mis venas, debo estar dispuesto a que se me exponga ante la luz de Cristo, para que al examinarme a la luz de Él, yo me dé cuenta si tengo algún hueco por ahí donde la falta de integridad no me permita responder
como Dios quiere en mi vida cotidiana. Pero, ¿qué significa una inversión? Una inversión es invertir, que es una forma de multiplicar el recurso de Dios, que nos ha dado para cubrir nuestras necesidades actuales y futuras. Todos nosotros sabemos lo que es una inversión. Y una inversión no constituye un gasto, pero nosotros somos responsables de ser fieles a cambio de utilizar nuestros recursos para honrar a Dios. Por lo tanto, los recursos que nosotros tenemos debemos usarlos para honrar a Dios con lo que hemos recibido. Dice la Escritura, si alguien desea que confíen mayores riquezas, debe ser fiel en lo poco. Así lo menciona Lucas 16, del 10 al 11. Y la rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido cuando se ha hecho una inversión. Sinónimos de una inversión es ser productivo, ser útil, es conveniente, es beneficioso, es provechoso. Entonces, ¿qué significa que la iglesia de Jesucristo, en este mundo en el cual estamos, en este sistema político, económico, social en que vive el Ecuador, qué significa y por qué razón estamos lanzando este lema que la integridad es una inversión rentable? Esto significa que la persona que es transparente y con los valores del reino de los cielos, invertir en su forma de ser, invertir en su forma de hacer en el lugar donde está, esa inversión es útil, esa inversión es conveniente, esa inversión es productiva. Pero para captar con mayor profundidad cómo hacer realidad que la integridad sea una inversión rentable, tenemos que entender lo que significa el reino de los cielos y romper un esquema equivocado que muchas veces la iglesia evangélica presenta, de que el reino de los cielos lo conoceremos cuando crucemos el umbral de la muerte. Eso no es cierto, porque ¿qué sucede con la obra redentora de Jesús? Jesús dijo, venga tu reino. ¿Qué es el reino de los cielos? Es lo que nos espera cuando, siendo salvos, vamos a encontrarnos cuando muramos. ¿Es eso lo que dice la Escritura, el reino de los cielos? ¿O es acaso que el reino de los cielos lo podemos ver aquí en este tiempo, antes de que crucemos el umbral de la muerte? Pues veamos lo que dice la Escritura de lo que es el reino de los cielos. Y entonces, y solo entonces entenderemos qué debemos hacer nosotros como iglesia en misión, la iglesia evangélica en misión en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Una descripción importante es que es extremadamente valioso. Mire lo que dice la Escritura en Mateo 13, los versículos del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué significa esto, por lo tanto, que es extremadamente valioso? Querida y amada iglesia, bajo el sol, como dice el libro de Eclesiastés, todo bajo el sol, aquí en la tierra. Lo más valioso que un ser humano puede adquirir bajo el cielo, en esta tierra, mientras nuestro cuerpo tiene vida, lo más valioso que un ser humano puede adquirir es que aplique en esta vida el reino de los cielos. No hay dinero que lo iguale. No hay poder humano que equipare. Lo mejor, lo más valioso es
tener una integridad aplicada en la vida cotidiana, donde Dios me ha puesto, mostrando lo que es el reino de los cielos. Si yo, por lo tanto, que puedo ver el reino de los cielos, que puedo entrar en el reino de los cielos, que aplico el reino de los cielos en el lugar donde estoy, enderezando todo lo torcido que vimos la semana anterior, rellenando todos los huecos, quitando toda montaña, alisando todo lo que es rugoso, preparando la gloria de Dios para que la gloria de Dios se manifieste. Eso es mi responsabilidad. Entonces yo tengo el reino de los cielos. Está a mi alcance el reino de los cielos. Cuando al aplicar el reino de los cielos en mi lugar de trabajo, en el lugar donde yo estoy, enderezo la torcida. Enderezo la torcida. 2. El reino de los cielos sufre violencia. Dice el libro de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué el reino de los cielos es violento? Es obvio que sea violento. El virus del pecado ha destruido las células de las normas y de la ética de la raza humana. Es correcto, como hemos dicho, que algunas clínicas, aprovechando de que el sistema de salud ha colapsado, cobren enormes cantidades de dinero para atender a los pacientes que tienen gran cantidad de recursos. No, eso no es justo. Es justo que la gente se aproveche de las circunstancias en que vivimos para que la medicina que se utiliza a los que están con este virus sean caras y casi inalcanzables. Eso no es justo. Y si hay que mostrar el reino de los cielos, va a generar violencia. ¿Por qué? Porque estos sistemas de pecado que hemos escuchado en los medios de comunicación, no les va a agradar que se les quite sus negocios. No les va a agradar. Por eso solo los violentos lo arrebatan. O sea, penetrar con el reino de los cielos muchas veces se requiere valentía para mostrar la validez de la verdad. Mis hermanos queridos. 3. El reino de los cielos tiene un aspecto presente. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué significa creer en el evangelio en el tiempo actual? Ya Jesucristo hizo la obra redentora, como se dijo al principio, ya lo hizo. Él se hizo pecado para que la justicia se muestre en nosotros por medio de Él. Ya tenemos la vacuna, cada uno de nosotros, por haber recibido el perdón de nuestros pecados, al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que ser insertado hoy, en este tiempo. Es presente, es presente. La iglesia de Cristo no puede predicar un evangelio donde habrá gozo y felicidad cuando muera, porque eso ya está ganado. Nosotros no lo podemos hacer nada. Ya está hecho eso. Ya hizo la obra el Señor Jesucristo. Se hizo pecado por conseguir la redención del ser humano aquí en la tierra. El tema es qué hacemos mientras este cuerpo vive. ¿Qué hacemos en este tiempo mientras este cuerpo vive? Es interesante que nos han vuelto a encerrar, ¿verdad? No podemos reunirnos en nuestros templos. Pregunto yo, ¿de qué está sirviendo enormes cantidades de dinero en las infraestructuras de los templos? Ahora no hay cómo usarlos. Así son los sistemas educativos, colegios, escuelas, universidades, edificios enormes, inversiones enormes.
Todos encerrados en casa. Todos encerrados en casa. ¿Acaso Dios no está diciendo algo al respecto? La iglesia no es el templo. La iglesia no son ladrillos. La iglesia es piedras vivas, usted y yo, que tenemos la sangre de Cristo recorriendo nuestro sistema circulatorio, redimidos por su poder. Frente a esto, necesitamos definir una acción, definir un plan estratégico, porque si ya Dios nos hizo justicia en Cristo por medio de Él, ¿qué vamos a hacer? Ya somos justificados, ya somos vacunados. Es como esta vacuna para el coronavirus. ¿Qué van a hacer los vacunados? ¿Qué van a hacer los vacunados? Ah, ya, contento, feliz, ya no me puedo afectar este virus, a lo mejor ya no me muero por esta vacuna. ¿Sería eso el resultado de los que sea de las vacunas? Sería terrible. Debería ser, yo debo trabajar para desarrollar una comunidad saludable, ¿verdad? Si las vacunas se dan y es posible que el Ecuador sea vacunado, ¿qué se entiende? Que debemos trabajar juntos para un desarrollo económico saludable. Eso no es así, eso. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia del Dios viviente que hemos recibido la vacuna de la sangre preciosa de Jesús y que hemos sido restaurados, ya no tenemos ninguna condenación por el pecado. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo donde nuestro cuerpo viva? ¿Qué vamos a hacer? ¿Observadores de la tragedia o generar un ejército de avanzada? ¿Cuál va a ser nuestro plan de desarrollo? Cuatro cosas. Cuatro cosas. El plan estratégico para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el reino de los cielos es, uno, definir la autoridad delegada y el propósito. Dos, definir un equipo de trabajo. Tres, tener una estrategia de cuándo, dónde, qué y cómo voy a mostrar el reino de los cielos. Y cuatro, mostrar la rentabilidad, porque la integridad es una inversión rentable. Analicemos el punto uno, autoridad delegada y propósito. Vamos a basarnos en Mateo 10. Dice Mateo 10, del versículo 1 y el verso 7 al 8. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 7. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Primer concepto de integridad. La autoridad para hacer algo aquí en la tierra se recibe de parte de Dios, no se consigue con esfuerzo propio. Entonces, la persona que considera que la autoridad es por esfuerzo propio, que la autoridad se lo consigue por esfuerzo personal, es una persona que no tiene integridad, porque la autoridad se lo recibe y hay que ejercerlo. No se lo consigue con esfuerzo propio. Eso es poderoso. El Señor Jesús en Mateo 28 dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan mis discípulos. Por lo tanto, otro concepto importante es que yo puedo hacer discípulos de Cristo, no mis discípulos. Porque si yo digo, estos son mis discípulos como pastor de una iglesia, estos son mis discípulos, la gente me van a seguir a mí. Es un atrevimiento que eso se lo haga. Es una falta de integridad total. Yo tengo que ser discípulos de Cristo y que la gente le siga a Cristo, no le siga a ningún pastor, porque que busca que le sigan a él es una persona peligrosa,
altamente peligrosa, que se está atribuyendo funciones que no le corresponden. 2. El propósito es anunciar el reino de los cielos, mostrando lo que solo Dios puede hacer. ¿Qué puede hacer Dios? Sanar, resucitar, limpiar, expulsar. ¿Cómo se puede hacer esto? Arrancando, destruyendo, arruinando, derribando todo lo que está en contra de lo que es la naturaleza de Dios. Todo lo que está en contra. Arrancando, destruyendo, arruinando, derribando todo lo que está en contra de Dios. Eso es mostrar el reino de los cielos. Por lo tanto, si yo digo, voy a mostrar lo que es el reino de los cielos, yo tengo que arrancar, destruir, arruinar, derribar todo lo que está en contra de Dios. Entonces, la sanidad tiene un concepto fundamental, porque el que sana milagrosamente solo es Dios, no es el hombre. Por eso a veces la gente, cuando hay campañas de sanidad, ¿no?, y hay sanidad, la gente busca a la persona que la ha sanado. Eso es terrible. Solo Dios puede sanar, no ningún pastor, no ningún hombre. Solo Dios puede sanar, resucitar, limpiar, expulsar de demonios. Usa a las personas, eso sí, pero como dijo Pablo, yo estoy escondido con Cristo en Dios. No miro las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo, porque yo ya he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, si Dios me utiliza a mí para sanidad, la gente debe ver a Cristo, porque yo estoy escondido con Cristo en Dios. Si no hago eso, no soy íntegro. No soy íntegro. 2. El equipo de trabajo. Mateo 10, del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Simón, también llamado Pedro, dice el texto. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el celote. Judas Iscariote, quien después le traicionó. ¿Qué grupo de trabajo escogió Dios por Jesús para empezar su tarea con sus discípulos? Antes de que Jesús vaya a la cruz, ojo con esto, antes de que Jesús vaya a la cruz, escogió personas que eran familiares entre sí, eran hombres de negocios, eran comerciantes, personas que se dedicaban a las finanzas, personas con ideas nacionalistas, como Simón el Celote, abiertas a comunidades extranjeras, personas utilizó así Jesús para mandarles en misión, dándoles autoridad. Personas como nosotros, en la actualidad, dedicadas a negocios, a pequeños emprendimientos, a tener con negocios diferentes, trabajos diferentes, con ideas patrióticas o nacionalistas, abiertas a la cultura extranjera, inclusive infiltrados, que luego traicionaron a Jesús, como es en el caso de Judas. La iglesia del Dios viviente está hecha por personas que no actúan como el mundo. No son del mundo, pero estamos en el mundo, desarrollando actividades cotidianas para generar riqueza comunitaria. Eso es la iglesia. Salidos del mundo, no hacemos las cosas del mundo, pero estamos en el mundo y afectamos al mundo por el poder del Evangelio. El equipo de trabajo que hoy se requiere el Señor Jesucristo son personas como usted, como yo. No esperemos hombres y mujeres especiales. No. Personas comunes que tienen actividades cotidianas, diarias, en todas las áreas de desarrollo del país, pero llamados por Dios
para ser eclesia. Salir del mundo, estando en el mundo, para cambiar el mundo. Siendo el mundo el entorno donde cada uno de nosotros estamos. 3 estrategias. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos hacer? Toda estrategia, recuerden que es cuándo, dónde, qué y cómo. ¿Cuándo? Es interesante que el Señor Jesucristo no esperó completar su obra redentora en la cruz, sino que a sus discípulos no les hizo esperar, les mandó en misión a trabajar y a experimentar el ejercicio de la autoridad y el propósito. Hoy, de la misma manera, no podemos esperar más tiempo. Somos soldados del ejército del Señor, que necesitamos ejercer la autoridad recibida y experimentar el servicio a nuestro Dios de manera práctica. El tiempo es ya. No podemos esperar más. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Estamos atrasados ya. Hoy. ¿Dónde debemos hacerlo? Mateo 10, del 5 al 6 y del 11 al 15. El lugar más preciso para comenzar nuestra labor de mostrar lo que es el reino de los cielos es nuestro hogar. Es nuestro lugar de trabajo. Jesús les dijo a sus discípulos, no vayáis a otro lugar que no sea el pueblo de Israel. Y donde se movilicen dentro de la casa nuestra, busquen una casa de paz. Es interesante el mensaje de la misión de Jesucristo a sus discípulos. Busquen una casa de paz. Es el concepto claro de misión. Y la Iglesia Nacional utiliza esta opción hermosa de ser una iglesia nacional misionera, alianza cristiana y misionera. Y Dios nos ha bendecido a tener muchos hermanos en misión. ¿Qué hacen nuestros hermanos misioneros en el lugar donde están? Buscan casa de paz. Buscan casas de paz. Es el trabajo que nos dan. Buscando una casa de paz en donde se acepte el mensaje del Evangelio. Si el lugar rechaza el trabajo realizado por nosotros de mostrar el reino de los cielos, tengo que salir y buscar un lugar donde se lo reciba. Pero no puedo dejar de hacerlo en todo lugar en donde Dios me ponga. ¿Qué debo hacer yo en mi lugar de trabajo? Plantear, mostrar el reino de los cielos. Mis compañeros de trabajo, unos lo aceptarán y amén por eso. Tendremos una casa de paz. Otros los van a rechazar. Tenemos que aceptar esa realidad. Muchos rechazarán el Evangelio, pero eso no significa que nosotros no lo hagamos. Primero debemos hacerlo. Si lo rechazan, ni modo. Sacudimos el polvo de nuestros pies, como dice la Escritura. En todo lugar en donde sea rechazada mi función, yo debo salir y buscar otra parte donde sea aceptado el Evangelio, sabiendo que no me están rechazando a mí, sino están rechazando a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aquí vamos a resumir rápidamente. En las próximas semanas, cada semana, el Señor permitirá desarrollar con mayor profundidad estos temas. 7 características del qué hacer. El cómo lo vamos a ver las semanas siguientes. ¿Qué hacer? 1. No trabajar por dinero. Mateo 18. Eso se llama honestidad. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No puedo trabajar yo por dinero. El salario, recuerden, es una deuda que adquiere el patrono. Romanos 4, del 4 al 5. No es gracia. Trabajo por el propósito para que la calidad de mi servicio sea el mejor. Wow, esto es una posición tremenda. Eso es honestidad. Yo entro a una empresa cualquiera. El jefe de mi empresa adquiere una deuda conmigo, pero yo no trabajo por el salario que me pagan. Trabajo dando el servicio de la mejor calidad,
porque todo obrero es digno de su salario, dice el texto. Por eso es legal el salario, desde la perspectiva de Dios. Pero es legal el salario desde la perspectiva que el patrono adquiere una deuda conmigo. Pero yo, como creyente, en el lugar donde me dan trabajo, en el servicio, eso es ser honesto. Eso es ser honesto. 2, trabajo con coraje, con decisión. Mateo 10:16. Miren, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. El lugar en donde cada uno está funcionando no es fácil. Estamos en medio de lobos y podemos ser presa fácil de ellos. ¿Qué debemos hacer en nuestro lugar de trabajo para mostrar lo que es el reino de los cielos? Ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Para ello debemos tener firmeza del llamamiento y desarrollar buenos hábitos para que vean que mi conducta y mi actitud reflejan los valores del reino. Yo soy el responsable de mostrar los valores del reino de los cielos en el lugar donde yo estoy. Y si yo no muestro los valores, se van a burlar del reino de los cielos. 3, manejo de la adversidad, la paciencia. Mateo 10 del 17 al 20. Tengan cuidado, dice el texto, con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio de ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará en medio de ustedes. Esto es un tema duro. El creyente debe aprender a soportar muchas veces el maltrato, manejar el dolor y manejar la crisis. La verdad es que sí hay riesgo de vivir con integridad, pero toda inversión tiene su riesgo. Pero nunca debo yo perder la integridad por el miedo a manejar el dolor. Mucha gente se pregunta, ¿qué es mejor, la justicia o la verdad? Es una buena pregunta. Mis hermanos, el centro está en la verdad. Consecuencia de la verdad es la justicia. Por lo tanto, hay posiciones donde dice, debemos buscar la justicia. En verdad, lo primero que debemos hacer es la verdad. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¡Wow! La verdad es que hay riesgo de vivir con integridad. Sí, pero estoy repitiendo esto. Requiero desarrollar hábitos espirituales, desarrollar un carácter que llegue a la madurez. ¿Cómo hacerlo? Esto lo veremos en las próximas semanas. 4, ejercer la autoridad recibida. Tener credibilidad, confianza, conocimiento. Lucas 10:17. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hay una cosa importante aquí. Dios nos dio autoridad. Eso lo dice Jesús. Para extender el reino de los cielos, ¿qué debemos hacer nosotros? Ejercerlo. Porque el que no ejerce la autoridad recibida es un perfecto desperdicio. El que no ejerce la autoridad recibida es un perfecto desperdicio. La autoridad hay que ejercerlo. Tengo que revisar mi llamado. Mi vocación de trabajo tiene que ponerse a prueba. Tengo que estar capacitado de la mejor manera. Por favor. No es cuestión únicamente, a veces en los cambios de gobierno se espera, ¿no?, que Dios ponga a personas que conozcan el Evangelio y eso es bueno, ¿verdad?
pero deben conocer el Evangelio, pero deben tener conocimiento de a lo que se meten. Esto también es importante. No es correcto que alguien pongan para el ejercicio de una función delicada, alguien que conozca el Evangelio, pero no tenga conocimiento del ejercicio de la función. Porque autoridad es ejercer la función a la cual ha sido llamado. Esto es importante. Por lo tanto, si yo digo que soy creyente, y puede ser que sea así, pero adquiero una función donde no me compete porque no estoy preparado por ello, es falta de integridad el aceptarlo. Tengo que tener también conocimiento de ello. 5. Ser transparente en todo lo que hago. Eso implica ser responsable. Y verás, escuchen con atención esto. Mateo 10, 26 al 27. Así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo en las azoteas. Nada se puede ocultar para siempre. Todo saldrá un día a la luz. Yo no debo tener miedo de sacar a la luz todo, porque soy íntegro y estoy sometido a la luz de Dios. Mis hierros están bajo los ojos de la luz de Dios. Debo tener capacidad de rendir cuentas y ser veraz de todo lo que hago. Por lo tanto, la persona que dice, yo no rindo cuentas a nadie, solo a Dios, y he escuchado a pastores de esto, es un error garrafal, de decir que yo solamente doy cuentas a Dios y no al resto. La persona que le dice así no tiene integridad, no tiene integridad, es una vida llena de huecos. 6. Ejercer mi función con lealtad y respeto. Mateo 10, del 32 al 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. No puedo avergonzarme de lo que soy y ser fiel a Dios y a la organización que pertenezco. ¿Sí? No puedo avergonzarme. Si niego a Jesús en el lugar donde estoy, seré desleal en todo lo que haga. Yo no puedo ser agente secreto. Tengo que mostrar quién soy en donde quiera que el Señor me ponga. Esconderme por decir que me descubran que soy evangélico sería realmente una vergüenza. Y 7. Amar misericordia, siendo sensible y tierno. Mateo 10:42. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate aunque se trate del menos importante. Ser sensible al llamado de Dios. Desarrollar respeto y amabilidad. Ser sensible al dolor ajeno, teniendo compasión por el necesitado. El cómo de estos 7 puntos lo vamos a tratar en las próximas semanas, Dios mediante, si así el Señor lo permite hacerlo. Y termino con el cuarto punto, la rentabilidad. Mateo 10 del 40 al 41. Cuando una persona lo recibe a ustedes, dice, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Dios le dará un premio a los que reciben a su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciben a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios le da a quienes obedecen y hacen lo bueno. La mayor recompensa que un creyente recibe es la vida eterna. Y esto significa que cuando crucemos el umbral de la muerte, voy a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Además de ello, la recompensa de Dios será en función del rol profético que cada uno cumpla. Si cumple su rol profético,
tendrá recompensa de profeta. Si cumple su responsabilidad de ser un hombre con integridad, como un hombre bueno, recibirá la recompensa de ser lo bueno. Y la mejor recompensa es tener al Dios eterno, Padre nuestro, por siempre. El aspecto más terrible del infierno no es el fuego que no se apaga, no es el gusano que nunca muere, ni la abominación que eso representa para todos. El aspecto más terrible del infierno es la ausencia del Dios bueno, del Dios de amor y misericordia, que toda la eternidad no lo veremos. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿verdad? Necesitamos orar en medio de todo esto. Necesitamos orar. Padre querido, en este momento, Señor, ayúdanos a comprender y a vivir este concepto, este lema, que la integridad es una inversión rentable y que hemos recibido autoridad tuya, oh Señor, para ejercer la función que tú nos has desempeñado. Ayúdanos a formar un equipo común y corriente, similar al que tú usaste, Señor, para que se extienda el reino de los cielos, arruinando, derribando, destruyendo todo lo que esté en contra tuya. Y ayúdanos a ser efectivos y eficientes en lo que hacemos, teniendo, Señor, un proceso en el cual tú nos vas a permitir hacer nuestro trabajo. ¿Cuándo? Ya. ¿Dónde? En nuestro lugar de trabajo. Y estos 7 principios que hoy hemos visto, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos permitas clamar en oración por los gobernantes de cada país, que dispongan sus corazones para buscarte a ti, que sean humildes y sencillos y te reconozcan a ti, oh Dios, como soberano Señor del cielo y de la tierra. Porque tú miras a cada nación, como dice el Salmo 2. Por eso te pedimos, oh Dios, bendice a los gobernantes, bendice al gobernante elegido en el Ecuador. Bendice, Señor, al presidente elegido, Guillermo Lazo. Llénale de ti, Señor. Te pedimos por la salud de los pastores que están con problemas por este virus, Señor. Te pedimos por el pastor Víctor Carrera de San Borondón, que tú le levantes en sanidad. Te pido, Señor, con todo el corazón por el sustento económico de los pastores y ministros y encargados y misioneros que son siervos tuyos y que tú, oh Dios, suples sus necesidades. En el nombre de Jesús oro por cada pastor que pueda tener en su casita, Señor, el pan de todos los días. Cubre sus necesidades. Abraza a cada pastor con ternura. Háblales con cariño a cada uno de ellos. Llénales de paz, de tranquilidad y de esperanza. Y que su casa, sus cónyuges, sus hijos puedan tener los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. Por las 16 provincias que están afectadas por este COVID en este país. Ayuda, Señor, a disminuir el contagio. Pon, Señor, a la iglesia de Cristo, iglesia del Dios viviente, que se levante como columna y fundamento de la verdad para que haya justicia, Señor. Movilízanos como iglesia para preparar el camino, para que la gloria de tu nombre se manifieste. ¿Cómo? En cada creyente, Señor, que sabemos nosotros que somos portadores de tu gloria. Ayúdanos, Señor, en estas próximas 7 semanas para hablar, oh Señor, del cómo hacerlo. Oramos por los países de México, Guatemala, Colombia, debido a la fuerte violencia que se está generando por los sistemas de crimen organizados de esos territorios. Ten misericordia, Señor. Y Padre, con todo el corazón te pedimos, levanta a la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, a cada iglesia
de la costa, de la sierra, del oriente, de Galápagos, a levantarnos con temor y temblor delante de ti, recibiendo la autoridad tuya para decir que el reino de los cielos se ha acercado y mostrar el agua de vida que viene de tu corazón y que nos utilices a nosotros como canales de bendición. Te adoramos, Señor, con todo el corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.